pues el equilibrio hídrico va a indicar una homeostasis o una constancia relativa en los niveles de líquido corporal, que pues a pesar de que pueda sonar como un evento muy sencillo, realmente es bastante indispensable para que cada uno pueda vivir pues de la forma más saludable posible. Esto implica que el volumen total y la distribución del agua en el cuerpo pues se mantengan dentro de rangos normales y relativamente constantes. Por lo tanto, podemos afirmar que también los aportes o ingestas de agua se deben de compensar con las salidas de agua. Esto pues se va a notar cuando pues nosotros consumamos muchas cantidades de agua, obviamente vamos a tener que eliminar estas mismas cantidades. O al contrario, si nosotros sufrimos una pérdida excesiva de agua, pues vamos a tener que reponerla lo antes posible. Y pues bueno, otro factor de importancia para obtener este equilibrio hídrico es la participación del movimiento de los electrolitos, que va a radicar principalmente en tener un equilibrio del balance osmótico y eléctrico. Y pues esto más que nada entre dos espacios, que van a ser el espacio intracelular y el espacio extracelular. Permítanme. Listo. Y bueno, para comprender todavía más la importancia de este equilibrio, pues vamos a hablar sobre la distribución del agua en el organismo. Y pues bueno, el agua va a constituir cerca de la mitad del peso corporal, que va a estar distribuido en diferentes compartimientos y en diferentes cantidades. Se va a tomar siempre como referencia a un sujeto sano de talla 1,70, perdón, y de peso ideal de 70 kilogramos, donde pues se va a estimar que el 55 al 75% del agua se encuentra en el líquido intracelular y el 25 al 40% en el líquido extracelular. Y en cuanto a este espacio, pues se va a subdividir en otros compartimentos como pues es el plasma, el espacio intersticial, la linfa y espacios transcelulares, como son los que ven en pantalla, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que se encuentra en el tubo digestivo, en el sistema biliar, urinario, intraocular, en espacios serosos como son la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y espacios óseos, articulaciones y bursas. Ahora también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que esta cantidad, este porcentaje de agua, pues va a depender mucho de la edad del individuo. Por ejemplo, en el adulto promedio se estima que el peso corporal del agua ocupe un 60 al 70%. En cuanto a los recién nacidos, pues vendría siendo del 75 al 85% del peso corporal. Pero en estos casos igual tenemos que considerar que en pacientes prematuros van a tener pues un porcentaje de agua alrededor del 80%, así como en recién nacidos a término de 70 a 75, en lactantes del 65 al 70 y ya hacia la pubertad hacia el 60%. Aquí pues algo que recuerdo mucho que alguna vez me dijeron en también clases de urinario es que pues realmente mientras más vamos creciendo, mientras más vamos avanzando en la vida, nos vamos secando. Entonces, pues eso igualmente lo relacionamos mucho con estos porcentajes que vemos, ya que pues claramente en la niñez, en los lactantes, pues estamos constituidos por mucho más porcentaje de agua a comparación de pues ya una edad adulta. Y pues esto va a ser realmente muy importante porque no va a ser entonces lo mismo una deshidratación en el lactante o en los niños a comparación de una deshidratación en el adulto. Sobre los balances del agua, tenemos que considerar la ingesta y la excreción. En cuanto a la ingestión, pues vamos a tener que obtenemos agua a través de los líquidos que consumimos o de los alimentos, donde aproximadamente vamos a consumir 2.200 mililitros. Sumado a esto, también consideramos el agua que se obtiene del metabolismo de los alimentos que ingerimos, con una estimación de que aquí se obtienen 350 mililitros, dando un total de que
en 24 horas nosotros obtenemos por la ingesta 2.550 mililitros. Y en la excreción, realmente el agua toma más de un camino para salir del organismo. Uno de los principales es a través de la orina, donde, como ven en pantalla, se pierden alrededor de 1.500 mililitros. En las heces se van otros 200 mililitros. Y tenemos también pérdidas insensibles, como son a través de la piel por medio de la sudoración y a través de los pulmones por medio de los vapores que salen en la expiración. Estimando que aproximadamente aquí se van unos 800 mililitros, dando como un total de que en 24 horas perdemos 2.500 mililitros. Entonces, algo que también es importante considerar es que la pérdida de agua va a acarrear consigo también electrolitos, como pues son los que vamos a ver en esta presentación. Sobre los requerimientos de agua y tomando en cuenta, pues en condiciones normales, a temperatura templada, sin necesidades metabólicas especiales, vamos a requerir alrededor de 2.000 a 2.500 mililitros por día. Y pues esos requerimientos van a ser pues mayores en la infancia a comparación de en el adulto, dado los porcentajes que ya vimos anteriormente. Pero pues tenemos que considerar que los niños, a pesar de que pues contengan mayores porcentajes de agua, igualmente van a retener con menor facilidad toda el agua y los solutos. Por lo tanto, si un niño no ingiere o pierde líquidos en exceso, pues va a estar en un mayor peligro de tener un desequilibrio hidroelectrolítico y de sufrir deshidratación. Y pues estos líquidos están compuestos asimismo por los electrolitos, que pues son más que nada sustancias demasiado pequeñas, denominadas cristaloides. Y pues vamos a tener, o vamos a aquí puntualizar que pues van a variar, su cantidad va a variar de acuerdo al espacio en el que se encuentren. Por ejemplo, en el espacio extracelular ya sabemos que el sodio es el catión pues más abundante, y a comparación del espacio intracelular, el más abundante va a ser el potasio. Respecto pues a estos números, pues el sodio en el espacio extracelular pues va a venir acompañado por cantidades de cloruro y cantidades moderadas de lo que es el bicarbonato y muy pequeñas cantidades de potasio, magnesio, calcio y fósforo, a comparación del líquido intracelular, donde el catión dominante va a ser el potasio, y pues va a estar disminuido las cantidades de sodio, bicarbonato, y mayores cantidades de magnesio, de calcio y de fósforo. Entonces, igualmente hay que tener muy en cuenta que estos valores no significan que sean las cantidades que tenemos en todo el organismo, ya que solamente representan pues una parte de lo que es realmente la cantidad. Respecto a la epidemiología, pues hay que tener el conocimiento de que los trastornos hidroelectrolíticos adquieren una gran importancia, al menos en pediatría, debido a su frecuencia y a la gravedad que estos mismos van a ocasionar. Y pues aquí vamos a tener más que nada a niños pequeños que van a ser los más afectados, especialmente a los niños hospitalizados, a raíz de que pues su limitada capacidad de adaptarse o de la maduración de sus sistemas, pues van a ser los que más sean susceptibles a tener estos problemas. Entonces podemos también atribuir una mayor probabilidad de estos trastornos a los recién nacidos y a los prematuros. Estos pues van a ser más expuestos debido a que una menor edad gestacional va a conllevar pues mayores problemas respecto a las funciones renales. Por ejemplo, pues puede ser que tengan un menor número de nefronas, que va a conllevar una menor superficie para la función tubular, por lo que pues habrá realmente una disminución en la tasa de filtración glomerular o en la tasa de reabsorción. Van a tener también una menor capacidad para concentrar y diluir la orina, así como podemos tener que tengan una menor respuesta a los sistemas neurohumorales, que igualmente regulen tanto la excreción como la reabsorción de agua y de electrolitos.
En cuanto a las causas que podemos destacar, pues tenemos como la estrella, la enfermedad diarreica en lactantes, y esto es más frecuente en menores a 1 año. Y pues sobre esta causa de enfermedad diarreica, va, al menos aquí en la Ciudad de México, tenemos que estar al pendiente de que coincidan con las alzas epidémicas de gastroenteritis infecciosa, que son mayores en abril y junio y disminuyen aproximadamente entre septiembre y octubre. Y pues bueno, también tenemos que considerar otras causas como es intoxicación de salicilatos, debido a que hay pérdida renal de sodio, potasio y agua y un aumento respiratorio imperceptible que puede provocar pérdida de agua por hiperventilación y conllevar a una deshidratación. E igualmente pues enfermedades renales o pues complicaciones renales a causa de una patología ya existente, como puede ser nefritis intersticial, lesión tubular aguda o nefropatías obstructivas, que pues nos complican igualmente la reabsorción de cloruro de sodio y de agua. En cuanto a los lactantes menores de 6 meses, el desequilibrio hidroelectrolítico también va a desarrollar pues complicaciones más graves, y los preescolares de 6 a 8 años pues más comúnmente van a sufrir de pues enfermedades contagiosas debido pues a sus hábitos de vida o pues a la, a la educación que reciban en cuanto pues a no tocar pues superficies contaminadas o no realizarse un lavado correcto de manos o pues igualmente ser más susceptibles a las enfermedades que comúnmente afectan a todos los niños por pues precisamente su edad. Y en cuanto pues al adulto, realmente las causas que podemos encontrar de pérdida de líquidos es por causas digestivas, ya sea por vómito, diarrea, poliuria. Bueno, en caso de que igual estas padezcan alguna enfermedad como diabetes, y igualmente lesiones por quemaduras o un manejo inadecuado de líquidos electrolitos o como consecuencia de una enfermedad subyacente o sobrehidratación durante algún procedimiento postoperatorio. En cuanto a los factores de riesgo, pues podemos destacar a los menores de 1 año de edad y a los preescolares de 6 a 8 años por las causas que ya mencionamos anteriormente. El estado de nutrición también va a tener pues un peso muy importante debido a que ya veíamos que pues la ingesta de líquidos, tanto pues líquidos como agua o los líquidos que obtenemos a través del alimento, pues van a tener pues una cantidad bastante considerable que pues obtengamos. Recordemos que era pues aproximadamente de 2.550 mililitros por día. Entonces pues aquí más que nada tenemos que considerar los hábitos de dieta y pues la cantidad de alimentos o líquidos que ingieren. E igualmente condiciones climáticas y ambientales, donde pues en climas calurosos pues es más fácil sufrir de deshidratación a comparación de un clima frío. Sobre el nivel socioeconómico, desafortunadamente también tenemos que incluirlo debido a que con él pues va a conllevar que sea más fácil o difícil el acceso a la educación, a la higiene, accesos a agua potable, al acceso de drenaje, al lavado correcto de manos y a medidas de prevención para enfermedades gastroentéricas. Y sobre el medio rural también se menciona que pues, por su asociación de que existen menores aportes de agua potable, drenaje y condiciones sanitarias no satisfactorias, aunque pues realmente no es como que sí o sí tengamos que asociar el medio rural con estas condiciones. Igualmente tenemos que incluir padecimientos congénitos como son los pulmonares, los renales o las cardiopatías, debido a que nos van a interferir con los mecanismos homeostáticos normales. Y bien, ya hablando como tal de los trastornos hidroelectrolíticos, vamos a comenzar con pues el número 1 de ellos, que es el trastorno del sodio, en donde pues como definición recordemos que es el principal catión del líquido extracelular, que es necesario que se mantenga en niveles óptimos para asegurar un adecuado volumen intravascular. Entonces, la deshidratación asociada a estos cambios en los niveles de sodio va a implicar pues más de un riesgo para la salud,
y asimismo para el desarrollo del cuadro y de su tratamiento. Una deshidratación se refiere también pues, a la pérdida neta de líquidos corporales y la mejor forma de cuantificar esta deshidratación es midiendo pues, el peso que se pierde en cuanto pues, a la pérdida de los líquidos corporales, teniendo como clasificación una leve, moderada, severa. Si tenemos una pérdida del 5% del peso en lactantes y 3% en niños mayores, vamos a tener que es una deshidratación leve. Al contrario de que si tenemos que hay un peso perdido del 10% o 6% respectivamente, hablamos de una deshidratación moderada, o si ya hablamos de un peso perdido de aproximadamente 15% o de 9% respectivamente, hablando de pues lactantes o niños mayores, vamos a encontrarnos ante un cuadro de deshidratación severa. Y pues aunado a todo esto, en toda atención primaria, a los niños que pues no, se nos presenten con algún cuadro de deshidratación, tenemos que averiguar cuál fue el peso al nacer, al alta de su unidad hospitalaria o en el último control, debido pues a estos porcentajes que mencionamos. Igualmente investigar el tipo de alimentación que recibe, debido a los factores de riesgo también que mencionamos, a la técnica de la lactancia, a la ingesta en los últimos días, si ha habido presencia de vómito o diarrea y pues igualmente si se puede o si se puede indicar, cuantificarlos o saber su frecuencia, pues igualmente sería de muchísima ayuda debido a que pues ya más adelante en la exposición vamos a estar aclarando que pues es conveniente saber realmente cuál es el tiempo de evolución del padecimiento para poder dar un tratamiento adecuado. Igualmente, investigar si tiene signos de deshidratación observados, y esto más que nada por los cuidadores, y sintomatología neurológica, ya sea también fiebre ictericia, y también si se pueden incluir antecedentes mórbidos previos o contactos epidemiológicos, aquí más que nada por las enfermedades infecciosas. Y pues ya en el examen físico, pues ya vamos a encontrar los signos de deshidratación. En cuanto a la hiponatremia, que pues ya es el primer trastorno que vamos a tocar, vamos a definirla como un nivel de sodio plasmático que es menor a los 130 miligramos. Y vamos a considerar que es una hiponatremia severa cuando la concentración sea menor a los 120 mil equivalentes. Puede ocurrir este trastorno con con un sodio corporal total normal o alto, ya que esta hiponatremia se va a producir más que nada porque hay una mayor proporción de agua a comparación del sodio. Esto quiere decir que el paciente va a tener mayores pérdidas de sodio, pero el agua pues va a estar normal o bueno, sí, más que nada el agua pues va a estar normal, pero lo que se nos va a disminuir o vamos a perder es el sodio. Por lo tanto, vamos a sospechar que pues hay una retención de agua secundaria a la liberación de la hormona antidiurética, que pues esta hormona es la que nos va a apoyar precisamente para la excreción o bueno, para el balance más que nada del agua. Entonces, pues, si esta se encuentra bloqueada, que es realmente un mecanismo normal, fisiológico, el hecho de que pues, nos está ayudando al balance, si esta se encuentra bloqueada, pues nos va a provocar esta hiponatremia. Y bueno, en cuanto a las etiologías, vamos a considerar que midiendo la osmolaridad plasmática, vamos a poder dividir en dos nuestros trastornos, entre los que son normales o considerados hiperosmolares y los que son hiposmolares. Ya teniendo, bueno, ya habiendo considerado estas dos clasificaciones, ahora midiendo los iones en orina, vamos a poder dividir estos mismos en otras causas. Por ejemplo, los trastornos hiperosmolares van a ser causados por pseudohiponatremias que están desencadenados por hiperlipidemia o por hiperproteinemia. Mientras tanto, también se pueden causar por hiperglucemia, debido a que pues encontramos que la glucemia por cada 100 miligramos sobre decilitro de glucosa se disminuyen 1,6 mil equivalentes de sodio.
E igualmente el mannitol va a ocasionar una hiponatremia dilucional e igualmente si hay una posresección transuretral. En cuanto a los trastornos ya hiposmolares, pues vamos a medir los iones en orina y si estos son menores a los 100 milimoles, vamos a considerar trastornos hipervolémicos, que son insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Si es hipovolemia, ya sea por presentar vómito, diarrea, pérdidas cutáneas, las pérdidas insensibles o presencia de tercer espacio, estos pues en casos de ascitis o edemas. También diuréticos o síndrome cerebral pierde-sal, que pues más que nada es una causa rara realmente de hiponatremia hipovolémica, pero va a comprender una natriuresis debido a enfermedades intracraniales, que estas pueden estar cursando por un cuadro ya sea de hemorragia subaracnoidea, por traumatismos craneoencefálicos, craneotomía, encefalitis o meningitis. En cuanto a las causas de eubolemia, pues vamos a encontrar el síndrome de inactividad de la hormona antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal e hipocortisolismo. Esto más que nada porque nos va a afectar a la actividad normal de la hormona antidiurética. Y si medimos los iones en orina y son menores a los 100 miliosmoles, pues vamos a encontrar signos ya sea de polidipsia psicógena, administración oral o endovenosa de líquidos hipotónicos o disminución del filtrado glomerular. En cuanto a la clínica de la hiponatremia, pues estas van a ser realmente secundarios porque va a haber un paso de agua del espacio extracelular al intracelular que pues van a alterar para mantener más bien el equilibrio osmótico, pero que van a provocar una alteración a nivel neurológico. Por lo tanto, pues vamos a encontrar signos más que nada neurológicos. Entonces, pues este pase de agua del espacio extracelular al intracelular nos puede generar edema cerebral, aumentando la presión intracraneal y alterando el flujo sanguíneo cerebral. Este puede llegar al extremo hasta producir pues, los signos que vemos en pantalla, los cuales podemos clasificar entre leves, moderados o graves de acuerdo a los signos y de acuerdo a los signos vamos a poder estimar el nivel plasmático del sodio. Por ejemplo, si tenemos un nivel de entre 130 y 135, pues vamos a estar observando cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad, trastornos de la marcha, inestabilidad, depresión y malestar general. Aquí, pues igual el paciente corre mayores riesgos de caídas debido pues, a estas alteraciones de la estabilidad entre su cuerpo. Y pues ya viendo niveles de 120 y 130 mil equivalentes, pues vamos a estar viendo a un paciente que pues de estos síntomas que mencionamos anteriormente se le van a añadir náusea, vómito, confusión, desorientación y bradipsiquia. Y pues ya un nivel menor a los 120 mil equivalentes, pues se van a añadir síntomas como son el estupor, convulsiones, depresión respiratoria, coma o incluso la muerte. Entonces, pues en el entorno clínico va a ser apropiado valorar pues todos estos síntomas para poder realizar pues un adecuado tratamiento. Y pues en cuanto al diagnóstico, tenemos que recordar que igualmente las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagen no nos van a dar el diagnóstico, más bien nos van a ayudar a confirmar una sospecha clínica que nosotros pues ya sabemos desde la exploración, desde la anamnesis. Entonces nosotros nos podemos pues apoyar con los estudios que son que son de examen de glucemia, debido a que pues vimos que la alteración en los niveles de glucosa, pues realmente también nos alteran los niveles de sodio plasmáticos. También podemos apoyarnos por medio de la gasometría arterial para medir los gases arteriales. Igualmente medir los electrolitos plasmáticos
el examen de orina y en este pues los niveles de creatinina y urea y nitrógeno ureico plasmáticos nos van a ayudar más que nada para detectar una causa ya sea pues prerrenal o renal. Y pues bueno, también tenemos que medir la urea no solamente en la orina, sino en suero, debido a que nos puede ayudar a identificar a individuos que tengan un mecanismo fisiológico de tipo de síndrome de inactividad de la hormona antidiurética. Y pues aquí típicamente los pacientes van a tener bajas los niveles de ácido úrico. Igualmente se puede complementar estos estudios con biometría hemática, proteínas totales y albúmina plasmática, sobre todo en los casos de desnutrición. Y bueno, si estamos en un entorno adecuado, en un hospital que tenga, digamos, todas las posibilidades de hacer los estudios que queramos, podemos ayudarnos mediante estudios de función tiroidea, suprarrenal e hipoficiaria, ya que pues son causas importantes de hiponatremia euvolámica, el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal secundaria causada por insuficiencia hipoficiaria. Entonces, permítanme un momento. Listo, perdón. Entonces, igualmente en el diagnóstico tenemos que considerar 3 pasos clave para el tratamiento. El paso 1 es determinar si existe un estado hiposmolar, así como la presencia y gravedad de los síntomas del paciente. Como paso número 2, tenemos que determinar si se está excretando una orina diluida o no y tener en cuenta el tiempo de instalación del padecimiento, es decir, si ha sido agudo o crónico. Y como paso número 3 es determinar clínicamente el volumen extracelular y el volumen del líquido extracelular. Y también, pues, con esto acordar las intervenciones más adecuadas, como pueden ser soluciones salinas hipertónicas o isotónicas, o igualmente ayudarnos con tratamiento farmacológico, como son antagonistas de la vasopresina. En cuanto al tratamiento, pues su objetivo más que nada es corregir la causa de origen y limitar las pérdidas, manejar igualmente la depresión del volumen intravascular y una corrección a un ritmo adecuado de los niveles de sodio. Para esto pues podemos ayudarnos mediante la fórmula de el sodio necesario, va a ser igual a 125 menos el sodio actual medido en milequivalentes y esto multiplicado por el valor de 0.6 por el peso en kilogramos. Entonces igualmente vamos a tener que los padecimientos agudos que son pues aquellos donde las necesidades de sodio pues se van a calcular por esta fórmula y que se tienen que tratar pues realmente con rapidez hasta obtener una cifra superior a los 125.000 equivalentes, aunque pues no es aconsejable realizar una corrección mayor a un mil equivalente por hora. Igualmente, la reposición puede realizarse con suero salino hipertónico al 3% o con suero salino al 0,9%, suplementado con ampollas de suero salino al 20%. En casos graves que sean los que presenten ya síntomas pues realmente graves de carácter neurológico, ya sean convulsiones o trastornos de conciencia, se puede realizar una corrección de 4 a 6.000 equivalentes en 6 horas. Y es importante pues definir en cuánto tiempo se ha desarrollado la hiponatremia para determinar la velocidad de corrección, dado a que si corregimos demasiado rápido la hiponatremia, esto nos implicaría una salida brusca del agua que se encuentra en el espacio intracelular, lo que nos puede condicionar a una desmielinización de las neuronas del tronco cerebral, o también pues llamada mielinólisis pontina. Y pues bueno, en pacientes que presentan convulsiones secundarias a la disminución plasmática de sodio, se debe de realizar una corrección rápida hasta alcanzar un nivel de 120.000 equivalentes. Y ya que alcancemos este nivel, vamos a proceder a realizar una corrección más lenta para evitar precisamente la aparición de mielonisis pontina.
Y pues en todos los pacientes, sean agudos o crónicos, tenemos que tener en cuenta que se les debe de restringir los líquidos, no solamente la agua, perdón, también pues todos los líquidos que obtenemos de los alimentos, a pues una cantidad inferior a los 300 mililitros al día. En caso de pues padecimientos crónicos, vamos a sospechar pues igualmente casos de síndrome de inactividad de la hormona antidiurética, en donde los tratamientos pues utilizados van a ser, uno, la restricción de líquidos, ya platicábamos, de menores a 800 mililitros al día, incluyendo pues el agua que se obtiene de los alimentos, y pues también aplicar el suero salino isotónico, ya que pues su administración debe realizarse también con prudencia, ya que puede agravar la hiponatremia, y sobre todo cuando la cantidad de sodio administrada es menor a la que el paciente elimina en orina. En cuanto al suero salino hipertónico, al 3%, igualmente debe de corregirse aproximadamente 1 miliequivalente por hora, y se necesita la cantidad equivalente al peso corporal, pero en mililitros por hora, hasta obtener una mejoría clínica. De todos modos, en la práctica siempre conviene pues no superar una corrección mayor a los 2,5 miliosmoles por hora, y nunca superar igualmente los 15 a 20 miliosmoles en las primeras 24 horas de la corrección. Y también pues los diuréticos de asa. Ya mencionamos que pues el tratamiento farmacológico es útil a corto plazo, ya que pues aumenta la excreción renal de agua libre al disminuir la tonicidad medular, o sea, la concentración que hay de los solutos o de los osmoles. En este caso, pues los agonistas de la hormona antidiurética vienen siendo los baptanos, van a incrementar con mucha certeza las concentraciones pues, plasmáticas de sodio, y pues estos fármacos más que nada van a ser agonistas de forma pues muy específica de los receptores de la vasopresina. Y pues encontramos que en la actualidad al menos el tolvaptano es el más aprobado por la FDA, al menos en los Estados Unidos. Y también el conipaptano es el único preparado vía intravenosa, y pues va a tener una mezcla de receptores, de agonistas de receptores B1 y B2 de la vasopresina. Y pues en cuanto a la administración de los baptanos, se debe de tomar en cuenta que pues está indicada la liberación de la restricción hídrica. En estos casos pues se puede permitir una ingesta de al menos 2 litros al día, más una vigilancia cercana de la concentración plasmática de sodio. Y bueno, va a ser obligatorio también que en la vigilancia de los niños pediátricos, se mantenga una vigilancia muy estricta en cuanto a la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado de conciencia, crisis convulsivas, déficit neurológico y signos de mielinólisis continua. Estos pues, pueden ser confusión, agitación, tetraparesia flácida o espástica, y constatar siempre el grado de hidratación, observando que haya signos ya sea de depresión o de sobrecarga. Y bueno, criterios de hospitalización en unidad de pacientes críticos van a ser cuando estemos ante un caso de sodio plasmático menor a los 100 equivalentes, cuando haya un compromiso de conciencia, ya sea cuali o cuantitativo, muy mantenido a pesar del tratamiento, o cuando pues realmente estamos frente pues a un shock que requiere 3 o más bolos de reanimación. Y pues podemos solicitar estudios de neuroimagen si existe un sodio plasmático menor a los 100 equivalentes, si existe un compromiso de la conciencia mantenido, si hay focalidad neurológica o convulsiones. En cuanto a la hipernatremia, la vamos a definir como la presencia de concentración del sodio plasmático mayor a los 150 mil equivalentes por litro, siendo pues ya severa cuando su concentración sea mayor a los 160 mil equivalentes. Y pues bueno, este trastorno, pues más que nada va a estar interpretada como un déficit de agua a comparación del sodio total. O sea, va a haber menos agua y más sodio. Y pues esto va a dar resultado pues una elevación plasmática del sodio.
y pues realmente encontramos que su frecuencia pues es menor a comparación del trastorno de hiponatremia, pero su mortalidad es mayor, llegando a ser del 40 hasta el 60%. En cuanto a las etiologías, pues vamos a hablar sobre las ingestas alteradas. Estas pues hablamos sobre falta de agua, incapacidad para su acceso o para pedirla, o defectos en el mecanismo de la sed. Esto más que nada por alteración de la conciencia o por problemas psicológicos o enfermedades del centro de la sed, por fallas del osmoreceptor causadas por granulomas, neoplasias, infecciones, traumatismos, patologías vasculares o idiopáticas. En cuanto a la ingesta excesiva de sodio y bajo consumo de agua, pues vamos a encontrar casos de hipervolemia. Aquí pues la administración de infusiones salinas hipertónicas o infusión de cloruro sódico hipertónico bicarbonato, pues van a ser los desencadenantes. Estos dos más que nada en pacientes oligúricos. E igualmente podemos atribuirlo a una ingesta de agua de mar, a cambios de azúcar por cloruro sódico en fórmulas alimenticias. En cuanto a las pérdidas gastrointestinales, pues vamos a encontrar principalmente diarrea y vómitos, mala absorción por enfermedades infecciosas o uso de fármacos osmóticos como es la lactulosa. Pérdidas cutáneas, recordemos que son las pérdidas pues, insensibles. Vienen atribuidos pues las lesiones por quemaduras, la sudoración por fiebre, por altas temperaturas o en pacientes que padezcan fibrosis quística. Y en cuanto a las pérdidas renales, pues aquí vamos a atribuirla principalmente a la diabetes insípida. En cuanto a la clínica, la presencia de hipernatremia va a implicar riesgo de daño neurológico muy grave debido a hemorragia o trombosis del sistema nervioso central. Esto por paso de agua del espacio intracelular al extracelular, lo contrario de lo que hablamos en el caso de los trastornos hiponatrémicos. Entonces, el síntoma fundamental en estos casos es la deshidratación, donde se pueden se pueden presentar principalmente síntomas neurológicos como son irritabilidad, inquietud, debilidad, letargia, llanto agudo, hiperpnea, fiebre, convulsiones, alteración de conciencia, y podemos encontrar signos asociados a pérdida de líquido extracelular, siendo estos los más frecuentes los tres primeros de la lista que vemos, que son pérdida de turgencia cutánea, que es pues este plieguecito que se ve en la imagen. Dice, la piel permanece levantada luego del pellizco. Igualmente encontramos respiración profunda o taquipnea y un llene capilar lentecido, seguido pues de los demás síntomas en la lista, pero pues, volvemos a decir que los tres principales de pérdida de líquido extracelular vienen siendo estos tres. Y pues bueno, en cuanto al diagnóstico, la anamnesis debe orientarse a identificar presencia o ausencia de sed, de poliuria o de una causa extrarrenal, ya sea vómitos o diarrea. Y dentro de los exámenes de laboratorio que podemos solicitar para apoyar el diagnóstico, viene siendo también el examen de glucemia, la medición de los gases arteriales, los electrolitos plasmáticos y los estudios de orina, en donde pues, los niveles de creatinina, urea y nitrógeno ureico, pues igualmente pueden ayudarnos a clasificar la enfermedad y complementar además con biometría hemática, en donde podemos encontrar elevación del hematocrito, proteínas totales y albúmina plasmática, donde también podemos encontrar los aumentados y en casos de que haya desnutrición. Igualmente, si existe el antecedente de fiebre o sospecha de infección, tenemos que realizar un estudio de proteína C reactiva o realizar exámenes microbiológicos correspondientes, ya sea para detección de rotavirus, coprocultivos o hemocultivos. En cuanto al tratamiento, pues más que nada tiene los objetivos de corregir la causa de origen y limitar las pérdidas, reemplazar el déficit de agua y lograr una corrección de la anatremia a una velocidad segura, dado a que pues una disminución muy rápida o una corrección muy rápida nos puede generar un edema cerebral,
que puede resultar en convulsiones, herniación cerebral o incluso la muerte del paciente. Para la hipovolemia, pues en caso de encontrarse frente a un shock hipovolémico, debemos de realizar una reexpansión inicial del volumen, pasando bolo de solución fisiológica de sodio al 0.9% en 20 mililitros sobre kilogramo en 20 minutos. Aquí pues es importante no usar Ringer lactato, ya que es más hipotónico que la solución fisiológica y puede disminuir muy rápido el sodio plasmático, llevándonos pues a presentar un edema. Y pues bueno, se debe de repetir ya sea de 1 a 3 bolos hasta que el niño presente algún grado de mejoría clínica, ya sea que se normalice su presión arterial, que la perfusión igualmente se normalice, la diuresis o una mejoría en el nivel de conciencia. Y pues bueno, para corregir el déficit de agua, pues tenemos que calcular las necesidades de aportes en 24 horas para asegurar la corrección adecuada de la hipernatremia y la deshidratación, siguiendo pues más que nada los siguientes pasos que vienen en el cuadrito moradito, en el que como paso número 1 tenemos que calcular el déficit de agua libre en litros, siguiendo pues la fórmula que ven en pantalla, que es déficit de agua libre, esta medida en litros, igual al valor K. Este valor K pues se refiere a 0.6 en lactantes y en todos los hombres y 0.55 en mujeres mayores a los 2 años. Bueno, entonces este valor multiplicado por el peso, multiplicado por el sodio plasmático real, menos el sodio plasmático esperado entre el sodio plasmático esperado. Y pues aquí igual se sugiere utilizar como valor de sodio plasmático esperado un nivel de 150.000 equivalentes sobre litro. Como paso número 2, tenemos el cálculo del volumen total según Holiday, de la siguiente forma, como ven en sus pantallas, aquellos pacientes que tengan un peso de 10 kilogramos van a tener un volumen total aproximado de 100 mililitros sobre kilogramo. Aquellos que estén entre los 11 y 20 kilos de peso, o un aproximado de 50 mililitros sobre kilogramo, y aquellos que tengan pues un peso mayor a los 20 kilogramos, se les estima un valor de 20 mililitros sobre kilogramo. Como paso número 3, tenemos calcular el déficit de agua según el grado de deshidratación, el grado de DH, que viene siendo igual a la deshidratación leve, con una estimación de 50 mililitros sobre kilogramo, una deshidratación moderada de 100 mililitros sobre kilogramo y una deshidratación severa de 150 mililitros sobre kilogramo. Y pues bueno, como último paso, ya podemos calcular el volumen total a administrar en 24 horas usando la velocidad de corrección indicada según el nivel de sodio plasmático inicial. Y aquí pues vamos a aplicar los 3 pasos anteriores que vimos. Y pues bueno, la velocidad de corrección vamos a estimarla de acuerdo a los niveles de sodio plasmático. Si nos encontramos en un nivel de sodio plasmático mayor o igual a 165.000 equivalentes, pues vamos a corregirlo en 3 días. Y si nos encontramos con un nivel plasmático menor a 165.000 equivalentes, vamos a corregirlo en 2 días. Entonces, pues vamos a utilizar la fórmula que ven en sus pantallas, que es el volumen de corrección en 24 horas, medido en mililitros, va a ser igual al volumen de Holiday, Holiday y sumado el déficit de agua libre en mililitros entre los días de corrección, más el déficit según la deshidratación medida en mililitros entre los días de corrección. En cuanto a la solución endovenosa a utilizar, al volumen de Holiday se le debe de agregar en solución sodio al 90, o sea, 90 miliequivalentes de sodio por litro de solución, y a esto también se le suma el déficit de agua libre y el déficit por deshidratación en agua destilada. Con esta solución se debería lograr un descenso gradual del sodio que nos disminuya el riesgo de aparición de edema cerebral.
En cuanto al tratamiento de la euvolemia, este déficit de agua pues se va a corregir siguiendo los pasos que describimos en la diapositiva anterior. Y en los casos de diabetes insípida, con pérdidas importantes, se le va a añadir al tratamiento desmopresina, que es un agonista de la hormona antidiurética. Y pues más que nada se administrará de 5 unidades sobre cada 6 horas, y se debe de vigilar el sodio plasmático para evitar hiponatremia. Y en el caso del tratamiento de la hipervolemia, se basa en eliminar el sodio discontinuando su aporte y administrando furosemida, que es un diurético de asa, o realizar hemodiálisis. Igualmente, el objetivo es lograr una disminución del sodio plasmático menor o igual a 0,5 miliequivalentes por hora, o de 12 miliequivalentes en las primeras 24 horas de corrección. Y pues siempre vamos a estar vigilando los signos vitales, como son frecuencia cardíaca, presión arterial, estado de conciencia, presencia de crisis convulsivas, déficit neurológico, signos de hipertensión endocraniana, herniación cerebral o el grado de deshidratación que se presente. Y bien, vamos a pasar a otro de los trastornos. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a los trastornos del potasio. En primer lugar tenemos la hipopotasemia. Primero que nada debemos de conocer que los niveles plasmáticos del potasio se encuentran entre 3.5 y 5.3 miliequivalentes sobre litro. Y debido a esa distribución es por lo que las pequeñas variaciones metabólicas afectan a los niveles plasmáticos. La hipopotasemia se considera cuando los niveles plasmáticos del potasio son inferiores a 3.5 miliequivalentes sobre litro. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente en niños es la diarrea aguda. Es importante diferenciar la hipopotasemia debido al paso de potasio al interior de la célula, conocido como redistribución, al déficit total del mismo. En la siguiente tabla se muestra una clasificación etiológica. En primer lugar está la pérdida renal, y lo más común son las tubulopatías, el hiperaldosteronismo, el aumento de los glucocorticoides, el uso de diuréticos, hipomagnesemia y el uso de ciertos fármacos. En segundo lugar está la pérdida extrarrenal, debido a diarrea, vómitos, obstrucción intestinal, fístulas intestinales, laxantes y fibrosis quística. Y por último, la entrada de potasio al espacio intracelular, como les había mencionado, de redistribución, por uso de beta agonistas, insulina, bicarbonato, catecolaminas, alcalosis metabólicas, hipotermia y parálisis periódica hipopotasémica y intoxicaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, las manifestaciones clínicas suelen aparecer con niveles de potasio menores a 3 miliequivalentes sobre litro, y las formas leves generalmente son asintomáticas y bien toleradas, y consisten en las siguientes manifestaciones. En primer lugar, las neuromusculares, que presenta debilidad muscular y mialgias. En las manifestaciones cardiovasculares encontramos trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco, además de un descenso en el voltaje de la onda T, depresión del segmento ST y fibrilaciones ventriculares. En los renales encontramos alteraciones en la capacidad de concentración urinaria y poliuria, y la producción renal de amonio está presente, lo que es clínicamente significativo si existe falla hepática. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es importante tener en cuenta el potasio urinario, y como se encuentra abreviado KU. Cuando este es menor de 20 miliequivalentes sobre litro, las causas suelen ser por redistribución intracelular o por pérdidas no urinarias. Cuando el potasio urinario es mayor a 20, las causas suelen ser por pérdidas urinarias, siendo el gradiente transtubular de potasio útil. En cuanto a las pruebas complementarias, están los análisis de sangre, en los que se buscan los niveles de iones como sodio, cloro y magnesio, y además se busca medir el pH,
una gasometría, glucosa y la función renal, dentro de la que se busca los niveles de la urea, creatinina y osmolaridad plasmática. En cuanto a los análisis de orina, también dentro de ellas se buscan nuevamente los niveles del sodio, cloro, potasio, el pH, la osmolaridad y la creatinina. Y por último, en el electrocardiograma se busca la onda T hipovoltada, la depresión del segmento ST, y en los casos graves pueden aparecer arritmias y fibrilación ventricular. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, el tratamiento depende de la etiología, de los niveles de potasio y de las manifestaciones clínicas que presenten, la función renal y la posibilidad de tolerancia oral a ciertos medicamentos. Es importante mencionar que la reposición debe realizarse con cautela. En caso de urgencia por arritmias graves o potasio excesivamente bajo, se debe realizar la corrección por vía intravenosa utilizando cloruro potásico a dosis de 0.5 a 1 miliequivalente por kilogramo en solución salina a una concentración de 40-50 miliequivalentes sobre litro. Y esto es si se administra por vía periférica. Y si se realiza por vía central, se puede alcanzar hasta 150 y 180 miliequivalentes sobre litro. Este tratamiento requiere ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátrico y también una monitorización continua, especialmente cardíaca. Si no existen síntomas y el electrocardiograma es normal, se administrará cloruro potásico por vía intravenosa de 0.5 a 1 miliequivalente sobre kilogramo a una concentración máxima de 40-50 miliequivalentes sobre litro. En este caso se deben utilizar sueros que no contengan glucosa, y esto es para evitar la liberación de insulina, que la liberación de insulina promueva la entrada de potasio a la célula. Por otro lado, si existen síntomas o alteraciones del electrocardiograma o son necesarias concentraciones superiores a 50 miliequivalentes de potasio, el paciente debe ser derivado a la unidad de cuidados intensivos para canalizar una vía venosa central en la que se pueden fundir concentraciones de potasio de 150 a 180 miliequivalentes por litro. En estos casos, siempre debe hacerse monitorización continua, también especialmente cardíaca. En los casos leves, sin manifestaciones clínicas, se puede administrar potasio oral en forma de sales de potasio a dosis de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo por día. Esto junto a alimentos ricos en este ion, que por mencionar algunos son el plátano y el aguacate. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a la hiperpotasemia y se considera cuando los niveles plasmáticos del potasio son mayores a 5.5 miliequivalentes por litro, esto en el lactante y niño, y mayor a 6 miliequivalentes por litro en el recién nacido. Esto es generado por disminución de la excreción renal del potasio o un movimiento anormal del potasio fuera de las células. En la etiología hay que distinguir las pseudohiperpotasemias debidas a una elevación in vitro del potasio. Esto quiere decir, está relacionado a cómo se tomó la toma, de la sangre o el procesamiento de la muestra, como los torniquetes, contracción de músculo excesivo o retraso en el análisis de la sangre. También acontece cuando existe una intensa leucocitosis o trombocitosis. Dentro de las causas verdaderas se distinguen en función de cómo se encuentra la excreción urinaria de potasio. Si la eliminación es normal, se subdivide en causas de distribución y disminución de la eliminación. En la siguiente tabla podemos ver otras etiologías posibles, como el aumento de las entradas que ya se había mencionado antes. Bueno, si quieren les dejo la imagen para que la puedan ver más adelante y no se alargue tanto. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, las manifestaciones suelen aparecer con niveles de potasio mayores a 7 miliequivalentes por litro, pero también dependen del grado de hiperpotasemia y de la rapidez de la insaturación. También si está asociado a otros trastornos iónicos. Se agrupan en manifestaciones cardíacas y estas son las que dominan la clínica, junto con alteraciones neuromusculares, como lo van a hacer las parestesias y la hiperreflexia. Parestesias, perdón.
En cuanto al diagnóstico, se debe hacer la medición de la potasemia, en primer lugar, y en segundo, revisar si hay cambios en el electrocardiograma, como podemos ver en la imagen, que se encuentra la onda T picuda en el cuadrito de color verde, disminución de la amplitud de la onda P en el cuadrito de color rojo, hay un alargamiento del intervalo PR y ensanchamiento del QRS que podemos ver en el cuadrito morado. También se puede presentar taquicardia y fibrilación ventricular. Otro método diagnóstico es por el análisis de orina de los iones del sodio, el potasio y el cloro. También se busca el pH, la osmolaridad y la creatinina. En el caso de la pseudohiperpotasemia, se debe sospechar en pacientes sin factores de riesgo ni trastornos electrocardiográficos. También el laboratorio puede ser el que informe si hubo hemólisis. Y cuando hay esta sospecha, se debe de volver a hacer la muestra, pero tomando las medidas para evitar hemólisis, como evitar el uso de agujas de pequeño diámetro o el uso de torniquete y limitar la presión del puño. Y también la sangre se deberá de procesar rápidamente para que tenga un mejor resultado. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, es un trastorno potencialmente mortal que se debe tratar de forma precoz y eficaz, por lo tanto se considera como una urgencia médica. Está indicado tratar siempre que existan alteraciones en el electrocardiograma, independientemente del nivel de potasio, y aunque no haya síntomas, siempre que el potasio sea mayor a 6.5. El tratamiento se basa en 3 objetivos, que son estabilizar la membrana celular, favorecer el desplazamiento intracelular y aumentar la eliminación. En primer lugar, se debe suspender cualquier aporte de potasio. Esto es con sueroterapia vía intravenosa y alimentación. Esto es como una norma básica en cualquier paciente. Y a partir de aquí podemos encontrar los otros tipos de tratamiento dentro de la tabla con dosis, tiempos de duración específicos para que los tengan y los puedan repasar cuando los necesiten. En segundo lugar, está estabilizar la membrana celular de la célula cardíaca. Esto no disminuye los niveles de potasio, pero protege a la célula miocárdica de su efecto. Por ejemplo, tenemos el gluconato cálcico al 10% y como observación se debe monitorizar el electrocardiograma seguidamente y si hay bradicardia se debe parar la infusión. En tercer lugar, es promover la entrada de potasio al medio intracelular con glucosa, salbutamol y bicarbonato sódico. Esto es solo si haya acidosis metabólica asociada y dentro de las observaciones se debe controlar la glucemia, vigilar la frecuencia cardíaca y checar que no haya presencia de arritmias. En cuarto lugar, favorece la eliminación del potasio y esto es por medio de resinas de intercambio y furosemida. En cuanto a las observaciones, se debe tener en cuenta las contraindicaciones de este medicamento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a las alteraciones del calcio sérico. El calcio es uno de los elementos más abundantes en nuestro organismo y se encuentra principalmente en el hueso, desempeñando un papel en la función neuromuscular, contractilidad cardíaca, coagulación, mineralización del hueso y algunas acciones hormonales. La concentración normal se sitúa entre 8.9 y 10.3 miligramos sobre decilitro y el 40% del calcio plasmático está unido a proteínas, principalmente albúmina. Eso es muy importante. En la hipocalcemia se define por una concentración sérica debajo del límite inferior de la normalidad, o sea, debajo de 8.5. Antes de diagnosticar una hipocalcemia, debemos asegurarnos de la existencia de cifras normales de albúmina, ya que el descenso de 1 gramo sobre decilitro de albúmina se acompaña de un descenso de 0.8 miligramos sobre decilitro de calcio. Cuando disminuye el calcio de forma casi inmediata, se va a producir un aumento de secreción de la hormona paratiroidea que busca restaurar la calcemia por 3 mecanismos. La disminución de la excreción urinaria de calcio por un aumento de la resorción del túbulo distal, el aumento de la absorción intestinal mediada por un aumento en la producción de la forma activa de la vitamina D
y aumento de la resorción ósea. Siguiente. Ok, en cuanto a la etiología, la causa más frecuente de la disminución de la concentración del calcio es la hipoalbuminemia. Según el mecanismo fisiológico, podemos dividir las causas de la hipocalcemia en dos grandes grupos, que son las causadas por una secreción de hormona paratiroidea insuficiente y en las que existe una producción elevada de la hormona paratiroidea. En el primer punto, que es por disminución o de la actividad de la hormona, la secreción está disminuida por la destrucción de las glándulas, de la glándula paratiroidea, y esto puede ser por causas hereditarias o autoinmunes. En cuanto a lo hereditario, se han descrito mutaciones que afectan a los genes de esta hormona o a los genes responsables del desarrollo de las glándulas paratiroideas. Estas mutaciones están ligadas al cromosoma, están ligadas a X o de herencia autosómica recesiva y cursan con hipocalcemia severa. En el caso autoinmune, pues la misma palabra lo define y es producido por la destrucción de las glándulas paratiroideas mediado por un mecanismo autoinmune. En el segundo caso, por aumento de la producción o actividad de la hormona paratiroidea, está aumentada en un intento de movilizar el calcio desde el riñón y el hueso y aumentar la producción de la forma activa de la vitamina D. También se encuentra en otro caso el déficit de esta vitamina y la disminución de esta es una causa frecuente de hipocalcemia. Algunos factores del déficit de la vitamina D son la prematuridad, las fases de rápido crecimiento óseo y la falta de exposición a la luz. En otras causas podemos encontrar el pseudohipoparatiroidismo, que consiste en un defecto de la unión de la hormona paratiroidea a su receptor y o un defecto en la proteína G del receptor que impide la transmisión de las señales intracelulares. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, las manifestaciones son muy variadas y va desde la ausencia completa de síntomas y una detección en un análisis rutinario hasta situaciones que pueden comprometer la vida. La severidad de los síntomas está en relación con el grado de hipocalcemia y la rapidez con la que se produjo. Podemos encontrar síntomas neuromusculares y del sistema nervioso central, y en este sistema las manifestaciones clínicas son consecuencias de la irritabilidad neuromuscular que causa la hipocalcemia. Se pueden presentar parestesias, tetania, signos de Chopstick, que estos son contracción de los músculos faciales en respuesta a la percusión del nervio facial. También podemos encontrar debilidad de musculatura, convulsiones y en casos extremos puede producirse espasmo laríngeo. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, la hipocalcemia severa puede afectar a la contracción del músculo cardíaco y producir insuficiencia cardíaca congestiva. El calcio, como sabemos, es determinante en la duración del potencial de acción y en el electrocardiograma podemos encontrar que el segmento ST y el intervalo QT están prolongados, siendo estos cambios habitualmente las únicas alteraciones. También recuerdo que lo menos frecuente era cambios en la onda T, pero estos van a ser inespecíficos. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, se presenta dolor abdominal de tipo retortijones. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, primero es necesario confirmar que se trata de una hipocalcemia verdadera, descartar una bajada de calcio por hipoalbuminemia, y posteriormente se realizará una buena historia clínica y exploración física, buscando datos que apunten a su etiología. Si el diagnóstico no es obvio por la historia o exploración, o si se requiere la confirmación, se deben realizar otras determinaciones analíticas, como buscar los niveles de creatinina, fósforo y magnesio séricos, hormona paratiroidea, vitamina D, fosfatasa alcalínica, amilasa y excreción urinaria de calcio y magnesio. La hormona paratiroidea es la determinante que orientará el diagnóstico diferencial, pero para interpretarla correctamente, las medidas de calcio y hormona paratiroidea deben ser simultáneas. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, el tratamiento depende de la gravedad de la hipocalcemia y de la presencia o ausencia de síntomas. Esto para distinguir un tratamiento agudo y otro crónico. Aquí se presentan algunas correcciones por vía intravenosa y es importante mencionar que estas deben ser lentas con monitorización cardíaca. En los casos agudos, se debe administrar calcio intravenoso durante un periodo de al menos 10 minutos con el fin de evitar arritmias. Como podemos ver en la imagen, está mencionado el gluconato cálcico al 10% en forma de 1 a 2 mililitros por kilogramo. Y la idea de esto es hacer desaparecer los síntomas más que corregir totalmente la hipocalcemia. En los casos crónicos, el tratamiento principal para la resistencia a la acción de la hormona paratiroidea son los suplementos de calcio y vitamina D. Existen diferentes compuestos de vitamina D y la mayoría de ellos tardan en normalizar el calcio y su efecto no desaparece hasta semanas después de haber cesado su administración. En cuanto al calcio oral, se puede iniciar con dosis de 200 a 500 miligramos al día y después se ajusta en función de la respuesta. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la hipercalcemia, esta se define por una concentración sérica de calcio total encima del límite superior, que va arriba de los 10.5 miligramos por decilitro. En cuanto a la etiología, se produce como una consecuencia de un exceso de resorción ósea y una absorción intestinal aumentada o una disminución de la excreción renal. Aquí podemos ver una imagen que enumera unas cuantas etiologías y pues les voy a mencionar algunas otras. En primera, el hiperparatiroidismo, donde el exceso de la hormona paratiroidea produce un aumento de la resorción ósea activando los osteoclastos. Esto porque los osteoclastos liberan calcio del hueso y disminuye la excreción renal. En este caso se suele cursar con hipercalcemias ligeras o moderadas. En segundo, la intoxicación exógena por vitamina D y el aumento de esta puede producir hipercalcemia, aumentando la absorción intestinal del calcio y la resorción ósea. En el caso de los tumores, del 10 al 20% de enfermos con tumores tienen hipercalcemia. Habitualmente presentan cifras superiores a 13 miligramos sobre decilitro. Y los cánceres de pulmón, esófago, mama y riñón son los que van a estar más frecuentemente involucrados. En el caso del hipertiroidismo, hasta el 20% de los pacientes hipertiroideos van a presentar cifras elevadas de calcio, pero estas sin llegar a ser llamativas ni producir síntomas en la mayoría de los casos. Esta elevación se debe fundamentalmente al aumento de la resorción ósea. En la granulomatosis, los macrófagos del granuloma contienen una enzima que es la 1-hidroxilasa y convierten la vitamina D en la forma activa de la vitamina D, que causa la hipercalcemia. Las enfermedades granulomatosas que más frecuentemente se asocian son la sarcoidosis y la tuberculosis. Y por último, en los casos de acromegalia, donde los niveles elevados de la hormona del crecimiento estimulan la producción de la forma activa de la vitamina D. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la clínica, el espectro de síntomas es amplio y puede pasar desde estar asintomático hasta producir coma con peligro inminente de muerte. Y esto en general va a depender de la rapidez con la cual se ha incrementado el calcio sérico y del grado de la hipercalcemia. Como podemos ver en la imagen, se presentan algunas manifestaciones. En cuanto a los síntomas neuromusculares, se presenta debilidad muscular y disminución de los reflejos osteotendinosos, hipotonía e hiporreflexia. En los síntomas cardiovasculares suele presentar hipertensión, alteración de la contractilidad cardíaca, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, segmento OST ausente y duración del intervalo QT disminuido, así como ensanchamiento de la onda T. En cuanto a las arritmias cardíacas, estas son poco frecuentes, aunque se han descrito fibrilación ventricular y bloqueos auriculoventriculares. En el sistema nervioso central, los síntomas más frecuentes son la ansiedad, confusión mental, convulsiones, letargia e incluso coma.
En cuanto al aparato gastrointestinal, lo más frecuente son el estreñimiento, náuseas, vómitos, esto como consecuencia de la disminución de la motilidad intestinal. También la pancreatitis se observa con relativa frecuencia en las hipercalcemias agudas, esto porque el depósito de calcio va a aumentar en los conductos pancreáticos. En cuanto a las manifestaciones renal más importante es la poliuria, y esto es por disminución de la capacidad de concentración de orina en el túbulo distal. Perdón. La hipercalcemia puede provocar otros trastornos de forma crónica, la litiasis renal, diabetes insípida nefrogénica en más del 20% de los pacientes y acidosis tubular renal del tipo 1 distal. También puede provocar calcificaciones metastásicas como calcificación conjuntival, vascular y pulmonar. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es difícil, ya que la sintomatología es generalmente poco específica y con frecuencia se realiza de forma casual, en un análisis sanguíneo de rutina o motivado por la clínica de una enfermedad en curso. Como en toda alteración electrolítica, es importante en primer lugar conocer la cronología y para ello deben revisarse análisis previos si es que estos están disponibles y realizar una buena historia clínica que recoja antecedentes que nos puedan guiar hacia una etiología. Para el diagnóstico diferencial hay que identificar si la hipercalcemia está mediada por la hormona paratiroidea y por lo tanto se debe medirse el nivel circulante. Si el nivel está disminuido y no se ha llegado al diagnóstico con la historia clínica, deben medirse los metabolitos de la vitamina D y en el segundo punto también se menciona el análisis de esta vitamina y también en su forma activa, CTR, forma activa de la vitamina D. Aunque la concentración de la vitamina a partir de la cual se desarrolla la hipercalcemia no está definida, la mayoría de los autores consideran intoxicación en concentraciones superiores a 150 nanogramos por mililitro. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial depende de la concentración de calcio y de la sintomatología dirigidas a reducir el aporte. En primer lugar, se busca aumentar la excreción renal de calcio y es necesario corregir la deshidratación, restaurando el volumen extracelular y aumentar la excreción urinaria de calcio por hidratación salina y diuresis forzada con diuréticos de asa. La infusión de suero salino fisiológico debe ser el primer paso en el tratamiento de la hipercalcemia. Esto es de 0.5 a 1 litro por hora y es obligatorio monitorizar el volumen infundido y la diuresis durante las primeras 24 horas, donde se busca conseguir un balance positivo. En segundo lugar, se busca disminuir la salida de calcio del hueso. Y en cuanto a los fármacos de primera línea, son los bifosfonatos intravenosos. Y los más utilizados son el pamidronato y el soledronato. El calcio debe descender progresivamente en un lapso de 24 a 48 horas y mantenerse bajo durante los siguientes 10 a 15 días. Y esto puede llegar a producir hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y por lo tanto estos iones se deben estar midiendo diariamente. En cuanto a los fármacos de segunda línea, encontramos el denosumab, que inhibe la resorción ósea y se puede utilizar en pacientes refractarios al tratamiento con los bifosfonatos. La dosis habitual es de 120 miligramos y puede repetirse a la semana. En tercer lugar, se busca disminuir la absorción intestinal de calcio con el uso de glucocorticoides, que están indicados en la hipercalemia secundaria a intoxicación por vitamina D. En este caso se usan dosis altas. Un ejemplo sería de la prednisona de 40 a 200 miligramos al día. Otras medidas terapéuticas sería la diálisis,
En situaciones de hipercalemia asociada al fracaso renal que no responden a la infusión del suero salino, es necesario extraer el calcio por técnicas de depuración extrarrenal, como lo son la hemodiálisis o diálisis peritoneal. Siguiente, por favor. Ok, por último, les dejé esta imagen donde se pueden encontrar los fármacos de las diferentes acciones que se deben tomar, que ya les mencioné, pero ya con sus indicaciones específicas para que lo puedan ir revisando poco a poco. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con los trastornos del magnesio y para comenzar les voy a dar una pequeña introducción sobre el magnesio. Este es el segundo catión intracelular más abundante después del potasio y se localiza principalmente en los huesos. También hay un porcentaje en el espacio extracelular que circula en tres formas: unido a proteínas, que representa un 20 a 30%, unido a compuestos inorgánicos, que representa un 15%, y de forma ionizada, que es un 55%. Dentro de sus funciones está el actuar como cofactor de todas las reacciones enzimáticas que involucran al ATP. Forma parte de la bomba de membrana que mantiene la excitabilidad eléctrica de las células musculares y nerviosas, por lo que tiene una actividad neuronal, neuromuscular y vasomotora importante. Otras de sus funciones es el control del balance de calcio y potasio. Bueno, la concentración normal de magnesio sérico es de 1.8 a 2.4 miligramos sobre decilitro, pero estos valores pueden variar un poco dependiendo de la fuente que consulten. Su equilibrio se logra mediante la excreción y reabsorción renal, es decir, que, por ejemplo, cuando la concentración sérica de magnesio disminuye, aumenta la reabsorción tubular y disminuye su eliminación renal. Por el contrario, si la concentración plasmática es mayor a los valores de referencia, la excreción renal de magnesio va a aumentar. La siguiente, por favor. Y bueno, y ahora sí, comenzando con los trastornos, vamos a ver primero a la hipomagnesemia, que esta se define como la concentración sérica de magnesio menor a 1.8 miligramos sobre decilitro. Es una entidad común que ocurre hasta en el 12% de los pacientes hospitalizados y supera el 65% en cuidados intensivos, en donde se asocia con una mayor mortalidad. Se clasifica en leve, moderada y grave. La leve es de 1.4 a 1.8 miligramos sobre decilitro, la moderada de 1 a 1.3 miligramos sobre decilitro y la grave menor a 1 miligramo sobre decilitro. Y bueno, es importante comentar que generalmente se encuentra asociada a otras alteraciones bioquímicas, como es la hipocalcemia, la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. En cuanto a su etiología, esta hipomagnesemia se puede presentar por aporte insuficiente de magnesio, pérdidas renales o gastrointestinales o por la redistribución desde el espacio extracelular al intracelular. En cuanto al aporte insuficiente de magnesio, este sucede en casos de la dieta baja en magnesio, malnutrición grave o nutrición parenteral prolongada con preparados con un contenido de magnesio insuficiente. En cuanto a la movilización del magnesio al espacio intracelular, esta sucede durante el tratamiento intensivo de la cetoacidosis diabética, también en el síndrome de hueso hambriento después del tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo y en pancreatitis aguda. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de las pérdidas gastrointestinales, estas se producen frecuentemente por diarrea y vómito. También pueden ser debidas a alteración de la absorción intestinal, como en el caso de la malabsorción, la esteatorrea, resección intestinal y pancreatitis aguda. También se pueden deber a uso crónico de fármacos como los inhibidores de la bomba de protones y alteraciones genéticas como la mutación del gen TRPM6. En cuanto a las pérdidas renales, estas se deben principalmente a alteraciones genéticas que causan desórdenes tubulares, como por ejemplo el síndrome de Hittelmann, que es un trastorno autosómico recesivo, el síndrome de Bartter clásico o tipo 3 en la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria, en donde existe una pérdida renal severa de tanto de magnesio como de calcio. También se debe a fármacos como los diuréticos, los aminoglucósidos, anfotericina B, ciclosporina y cisplatino, que lo que hacen es producir una magnesiuria por diferentes mecanismos. Y bueno, otras causas pueden ser la hipotermia y las quemaduras. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas aparecen cuando las cifras de magnesio sérico son menores a 1.2 miligramos sobre decilitro.
Los principales signos y síntomas son alteraciones metabólicas, neuromusculares y cardiovasculares. En cuanto a las alteraciones metabólicas, podemos encontrar hipocalcemia e hipopotasemia. En las neuromusculares, hiperreflexia, paresia, parestesias, tremor, que este es un movimiento involuntario que involucra una o varias partes del cuerpo, nistagmo y espasmos carpopedales. En la hipomagnesemia grave se puede presentar también convulsiones y tetania como, bueno, los característicos que serían el signo de Trousseau o Chebostek positivos, por lo mismo de que les comentaba que puede haber hipocalcemia. El de Chebostek ya lo comentó mi compañera, entonces yo nada más les voy a explicar rápidamente el de Trousseau. Este es la aparición de un espasmo del carpo tras reducir la irrigación sanguínea de la mano al insuflar el manguito del manómetro hasta 20 milímetros de mercurio por encima de la tensión arterial sistólica durante 3 minutos. Entonces, pues prácticamente este signo va a ser positivo, como les mencionaba, si hay aparición de un espasmo del carpo. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, se pueden presentar arritmias como las extrasístoles supraventriculares y ventriculares, las taquiarritmias, la fibrilación auricular y la fibrilación ventricular. Y también hay alteraciones electrocardiográficas como el ensanchamiento del complejo QRS, aumento de segmentos PR y QT y aparición de ondas U en caso de que exista hipopotasemia asociada. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de ver el diagnóstico, les voy a comentar sobre hipermagnesemia para ya ver el diagnóstico y tratamiento de ambas al final. Bueno, la hipermagnesemia se define como la concentración sérica de magnesio mayor a 2.4 miligramos sobre decilitro. A diferencia de la hipomagnesemia, este es un trastorno iónico muy poco frecuente y también se clasifica en leve, moderada y grave. Leve es de 2.4 a 4 miligramos sobre decilitro, moderada de 4.1 a 4.9 miligramos sobre decilitro y grave mayor a 5 miligramos sobre decilitro. En cuanto a su etiología, la hipermagnesemia ocurre principalmente en tres situaciones. Una de ellas es cuando hay un aporte excesivo de magnesio, otra la excreción renal alterada o bien una gran absorción por el tracto digestivo. En cuanto al aporte excesivo de magnesio, este se puede deber por uso de hidróxido de magnesio en el tratamiento de úlcera péptica gastroduodenal, tratamiento de hipomagnesemia o en el uso de sulfato de magnesio en el tratamiento de la preeclampsia y eclampsia en las mujeres embarazadas. La excreción renal alterada, esta se debe con mayor frecuencia a una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. También puede ser por insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo, ya que el déficit de cortisol, aldosterona y hormonas tiroideas, pues lo que van a hacer es afectar esta excreción renal. También se puede deber a hipercalcemia familiar hipocalciúrica y tratamiento con litio. En cuanto a la absorción excesiva de magnesio por el tracto digestivo, esta se debe a enfermedades inflamatorias, ya sea del estómago o del intestino. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, estas suelen aparecer con niveles de magnesio sérico superiores a 4 miligramos sobre decilitro. Estas manifestaciones dependen de los niveles de magnesio, o sea, por ejemplo, cuando está entre 4.8 a 7.2 miligramos sobre decilitro, lo que podemos encontrar es náusea, vómito, exantema cutáneo, cefalea, mareo, disminución de los reflejos osteotendinosos y letargia. Cuando está entre 7.2 a 12 miligramos sobre decilitro, hay hipotensión, bradicardia, cambios electrocardiográficos como el ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo PR y QT. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y bueno, esto es lo que les menciono de lo que se puede observar en el electrocardiograma. En la primera imagen es como ya de forma más, pues más general, y en la imagen más chiquita pues ya se puede visualizar mejor la cuadrícula. Tenemos el PR, perdón, prolongado, el QRS ancho, también se menciona anomalías en la onda T y un QT corto. Bueno, en el caso de que los niveles de magnesio sean mayores a 12 miligramos sobre decilitro, lo que se puede presentar es parálisis muscular y tetraplegia. También la parálisis muscular lo que puede hacer es afectar a los músculos de la respiración, lo que constituye la principal causa de muerte en hipermagnesemia. Y bueno, en caso de que los niveles sean mayores a 18 miligramos sobre decilitro, puede haber bloqueo auriculoventricular completo y asistolia. Y algo importante de mencionar es que los efectos de la hipermagnesemia se potencian con la
acidosis metabólica, la hipercalcemia, la hiperpotasemia y en los pacientes con tratamiento con digoxina. La siguiente, por favor. Y bueno, y ahora sí, en cuanto al diagnóstico tanto de hipermagnesemia como de hipomagnesemia, este se realiza principalmente con base en la anamnesis y la exploración física. En la anamnesis lo que se debe de hacer es interrogar sobre antecedentes personales y familiares. Se debe de identificar a pacientes de riesgo, por ejemplo, en la hipomagnesemia, aquellos con enfermedades crónicas renales o gastrointestinales, pacientes desnutridos y si están bajo algún tratamiento médico. En la hipermagnesemia a pacientes con enfermedades crónicas renales, tratamiento con magnesio o antiácidos, entre otras. También se deben investigar a fondo las manifestaciones clínicas del paciente y, bueno, en cuanto a la exploración física, esta se debe de realizar de una buena forma en busca de las manifestaciones clínicas. Y, por ejemplo, lo que se puede hacer es explorar el nivel de conciencia, el estado de hidratación, la frecuencia cardíaca y respiratoria, entre otras. También se pueden solicitar pruebas complementarias como una bioquímica sanguínea para ver los niveles de electrolitos séricos como el sodio, potasio y cloro, pero principalmente el del magnesio. Pruebas para medir la función renal, se debe realizar un electrocardiograma siempre y las pruebas de imagen solo si se tiene sospecha de alguna etiología. Se puede realizar una digoxinemia si el paciente está bajo tratamiento con digoxina porque, bueno, como les comenté, puede potenciar la hipermagnesemia. La gasometría arterial se solicita en sospecha de acidosis metabólica, depresión respiratoria o hipomagnesemia asociada a hipopotasemia. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipomagnesemia, este depende de su gravedad y de la presencia o ausencia de síntomas. Cuando es sintomática, es muy importante. Se puede administrar magnesio por vía oral y consumir alimentos ricos en magnesio, como lo es el arroz integral, almendras, avellanas, nueces y verduras de hoja verde. Si es grave o sintomática, se recomienda administrar sulfato de magnesio vía eh, intravenosa de 25 a 50 miligramos por kilogramo por dosis. Se puede repetir cada 4 a 6 horas si es necesario. Es importante que el sulfato de magnesio no se administre en vuelo rápido, ya que puede producir bloqueo auriculoventricular, hipotensión y bradicardia. Y bueno, posteriormente se administran entre 12 a 24 miligramos por kilogramo por vía intravenosa igual, continua durante varias horas. Y bueno, es muy importante estar determinando la concentración de magnesio y observar el estado clínico del paciente continuamente para evitar una sobredosis por el magnesio. En el tratamiento de la hipermagnesemia, este también depende de su severidad, de la presencia de manifestaciones clínicas y de la función renal. Si es moderada y la función renal es buena, solo se debe realizar la suspensión de la fuente de aporte de magnesio. Si existen manifestaciones clínicas, se puede producir un antagonismo temporal del efecto del magnesio mediante la administración de calcio intravenoso a través de gluconato cálcico al 10%, un mililitro por kilogramo. Y al mismo tiempo hay que aumentar la excreción renal de magnesio mediante la administración de furosemida igual por vía intravenosa de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis. Y bueno, en el caso de pacientes con insuficiencia renal avanzada, inestabilidad hemodinámica o síntomas graves, se debe de realizar diálisis. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último vamos a ver los trastornos del fósforo. Igual les voy a dar una pequeña introducción. El fósforo es el mayor anión intracelular. El 85% de este se encuentra en el esqueleto óseo en la forma de hidroxiapatita y un 10% es transportado sobre proteínas circulantes en la sangre, principalmente albúmina. Dentro de sus funciones está el de regulador de la actividad enzimática, de la síntesis y degradación de proteínas, de los sistemas de mensajeros celulares y del metabolismo energético. Y bueno, también es un componente esencial del 2,3-difosfoglicerato. Los valores del fósforo sérico varían con la edad, siendo mayores cuanto más pequeño es el niño. En su caso, las concentraciones normales son de 4 a 7 miligramos sobre decilitro y en el caso de los adultos son entre 2,5 a 4,5 miligramos sobre decilitro. Y bueno, es importante mencionar que el metabolismo del fósforo se encuentra regulado por las concentraciones séricas del mismo fósforo, la actividad de la paratormona y la vitamina D, ya que esto, pues bueno, lo vamos a ver ahorita en la etiología y también para el diagnóstico.
Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar con la hipofosfatemia. Esta se define como la concentración de fósforo sérico inferior a 2.5 miligramos sobre decilitro. Se clasifica también en leve, moderada y grave. Leve de 2.5 a 3 miligramos sobre decilitro, moderada de 1 a 2.5 miligramos sobre decilitro y grave menor a 1 miligramo sobre decilitro. Y bueno, la forma grave es pues la que es menos frecuente. En cuanto a su etiología, las principales causas de hipofosfatemia se clasifican de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico en tres. La primera es la disminución de la absorción intestinal, que se puede observar en casos de déficit de vitamina D, malabsorción intestinal, vómitos y diarrea, y por el uso de grandes cantidades de antiácidos con hidróxido de aluminio y también en la ingesta inadecuada de fósforo. La siguiente, por favor. El otro mecanismo son las pérdidas renales, que estas pueden presentarse por uso de diuréticos tiacídicos, que es la causa más frecuente, hiperparatiroidismo, que lo que ocasiona es que el exceso de PTH aumenta la excreción de fósforo, el déficit de vitamina D o de sus metabolitos activos, síndrome de Fanconi por defecto en la reabsorción tubular de fósforo y cetoacidosis diabética. Bueno, el último mecanismo es la redistribución por paso del fósforo al espacio intracelular, el cual puede observarse en distintas situaciones como la alcalosis respiratoria, tratamiento de insulina en cetoacidosis diabética, porque bueno, lo que hace la insulina es que produce un desplazamiento de fósforo al interior de la célula. También en síndrome de realimentación, que son un grupo de alteraciones clínicas y metabólicas que pueden ocurrir al inicio de la rehabilitación nutricional en pacientes desnutridos. Igual en el síndrome de hueso hambriento tras el tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo y después de quemaduras o traumatismos graves. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, este surge como consecuencia de un descenso del ATP y del 2,3-difosfoglicerato intracelular, que lo que ocasionan es un defecto en el metabolismo energético celular. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer cuando las cifras de fósforo se encuentran por debajo de 1.5 miligramos sobre decilitro o a concentraciones mayores si es que el descenso es rápido. El cuadro clínico depende del tiempo en el que se ha desarrollado el déficit de fósforo, así como de su severidad. En las alteraciones del sistema neuromuscular, lo que podemos encontrar es debilidad muscular, mialgias, parestesias, hiperreflexia, rhabdomiólisis, que esta es la descomposición de músculos dañados, que lo que hacen es causar la liberación del contenido de las células musculares a la sangre, contractilidad diafragmática alterada, fallo respiratorio o dificultad para la extubación. En el sistema cardiovascular podemos encontrar insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares y muerte súbita. En el sistema nervioso central, irritabilidad, confusión, delirio, somnolencia, convulsiones, coma y parálisis de pares craneales. Y en el sistema hemático puede haber hemólisis, trombocitopenia, alteración de la función plaquetaria y alteración de los leucocitos, que lo que hacen es incrementar la susceptibilidad a infecciones en pacientes de alto riesgo. La siguiente, por favor. En cuanto a la hiperfosfatemia, esta se define como la concentración sérica de fósforo superior a 7 miligramos sobre decilitros en el caso de los niños pequeños y mayor de 5 miligramos sobre decilitro en los adultos. Su etiología puede ser debido a una disminución de su excreción renal o a diversas situaciones en las que existe una sobrecarga ya sea exógena o endógena de fósforo. Su disminución, bueno, en el caso de la disminución de la excreción renal de fósforo, esta puede ser por disminución del filtrado glomerular, por ejemplo, en una insuficiencia renal aguda o crónica, que es la causa más frecuente, en el aumento de la reabsorción tubular de fósforo, como por ejemplo en el hipoparatiroidismo, hipertiroidismo, calcinosis tumoral o tratamiento con heparina, y en el caso del aumento de la carga exógena de fósforo, este puede ser por un aumento de la absorción intestinal de fósforo debido a aporte excesivo de vitamina D o a cualquiera de sus metabolitos activos, consumo de gran cantidad de alimentos que lo contienen y tras la administración de fósforo intravenoso, oral o enema. La siguiente, por favor.
Y bueno, en cuanto al aumento de la carga endógena de fósforo, este se produce por liberación del fósforo intracelular tras la destrucción celular, que puede deberse a necrosis tisular, ejercicio físico excesivo, hemólisis aguda, síndrome de lisis tumoral, hipertermia maligna y rabdomiólisis. Ay, permítanme tantito. Listo. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, un aumento rápido del fósforo produce precipitación de sales de fosfato cálcico en tejidos blandos e hipocalcemia, de modo que los síntomas que aparecen en los pacientes con hiperfosfatemia son los de la hipocalcemia. Bueno, en cuanto a estos síntomas, puede haber hipotensión arterial, bradicardia, prolongación del QT en el electrocardiograma, convulsiones, calambres y tetania. Y en los síntomas por el depósito de calcio en los tejidos puede haber insuficiencia renal aguda, alteración en la conducción cardíaca, vasculitis, artritis y alteraciones corneales. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, igual tanto de hiperfosfatemia como de hipofosfatemia, se realiza mediante tres cosas: la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. En la anamnesis debemos identificar a pacientes de riesgo, como en la hipofosfatemia, pacientes con hiperparatiroidismo, déficit de vitamina D o metabolitos activos, cetoacidosis diabética, malabsorción y diarrea. En el caso de la hiperfosfatemia, pacientes con insuficiencia renal, hipoparatiroidismo, administración de fósforo intravenoso u oral, hemólisis aguda, entre otras. Bueno, al igual que en el diagnóstico de la hipomagnesemia e hipermagnesemia, se debe de interrogar a fondo las manifestaciones clínicas. En cuanto a la exploración física, se deben buscar manifestaciones como las que ya les mencioné previamente. Y en cuanto a las pruebas complementarias, la principal es la medición de la concentración sérica de fósforo y de otros electrolitos como el calcio, magnesio y potasio. También es importante medir los niveles de paratormona y vitamina D porque están involucradas en el metabolismo del fósforo, como les comenté antes, y podrían ser las causantes del padecimiento. También se puede solicitar una gasometría arterial, un examen general de orina y expresión urinaria de fósforo para determinar si se debe a una causa de origen renal. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, en cuanto al tratamiento de ambas, en el caso de la hipofosfatemia, este depende de la causa, la severidad y las manifestaciones clínicas que presenta el paciente y tiene dos objetivos principales. El primero de ellos, pues, es el tratamiento de la causa que lo está desencadenando y el segundo es la corrección del déficit de fósforo. Y bueno, esta va a depender igual de los niveles en el que esté pues la hipofosfatemia. Si es leve o asintomática, se debe realizar suplementación con fosfato por vía oral. La dosis inicial debe ser de 2 a 3 gramos por día, repartido en tres dosis, y se debe tener precaución porque puede causar diarrea. Si no, bueno, si el paciente no tolera bien la vía oral, se puede administrar el fósforo intravenoso de, bueno, 0.08 milimoles por kilogramo por dosis a pasar en 6 horas. En el caso de que la hipofosfatemia sea grave o sintomática, se debe reponer el fósforo hasta conseguir niveles plasmáticos de fósforo mayores a 2 miligramos sobre decilitro. Y bueno, esto puede ser de dos formas. Si el fósforo en plasma está entre 0.5 a 1 miligramo sobre decilitro, se debe de administrar de 0.08 a 0.24 milimoles por kilogramo por dosis vía intravenosa a pasar en 6 horas. Y si el fósforo es menor a 0.5 miligramos sobre decilitro, se debe de administrar 0.15 a 0.36 milimoles por kilogramo por dosis, igual vía intravenosa a pasar en 6 horas. Y bueno, en el caso de la hiperfosfatemia, el tratamiento igual va a depender de la severidad y de su etiología y tiene los mismos objetivos. Bueno, el primero es tratar la causa y el segundo, pues en este caso sería disminuir la cantidad de fósforo en el organismo. Se debe recomendar una reducción de productos con alto contenido de fósforo en la dieta, disminuir la absorción intestinal con antiácidos. En este caso yo les puse el ejemplo del hidróxido de aluminio. Pacientes con hiperfosfatemia aguda y función renal normal se debe de forzar la diuresis. Puede ser con suero fisiológico, 5 mililitros por kilogramo por hora, o bien con furosemida, 1 miligramo por kilogramo por dosis. Y en el caso de los pacientes con aumento rápido de fósforo plasmático o en aquellos con insuficiencia renal, lo que se debe de realizar es diálisis. La siguiente, por favor.
Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si alguien tiene alguna duda o si quieran comentar algo. Dudas, preguntas, chicos. Es un tema amplio. Digo, estamos hablando de la mayoría de los electrolitos. Entonces, hay que revisar el tema. Acuérdense que sus compañeras son las que más aprenden al exponer esta clase, pero hay que leer nosotros también porque es mucho. Y en general muy bien. Si se fijan, mucho ya del magnesio y del fósforo están muy de la mano las alteraciones con las otras electrolitos principales, ¿no? Indígenamente la etiología es semejante, ¿no? Pérdidas gastrointestinales, alteraciones urinarias y demás. Entonces va a ser muy difícil encontrar una sola alteración per se, generalmente están interrelacionadas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es determinar primero el padecimiento y qué posibilidades diagnósticas o secundarias voy a encontrar en mis estudios de gabinete, lo que les digo siempre, ¿no? Primero es la clínica y ya los estudios nada más son para corroborar. Ajá. Entonces, de los estudios más rápidos a tomar y a esperar resultados son, por ejemplo, los electrocardiogramas. Si se fijan, varios electrolitos tienen que ver con el corazón. Entonces, tan fácil como tomar un electro inmediato, ya nos podremos dar una idea de alguna alteración electrolítica. Porque si vamos a esperar a que esté el estudio de electrolitos del paciente, inclusive en espera de esa media hora, 40 minutos, en caso de los servicios de urgencias, eh, pues puede pasar algo, ¿no? En caso de otros servicios, pues inclusive tardan hasta 24 horas en darles los resultados. Entonces, aquí la clínica. Ajá. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ya despertaron?